Bueno, buenos días. Mi nombre es Yuri Guerrero, soy médica toxicóloga de la FUCS, docente del programa de toxicología clínica de la FUCS. Actualmente estoy trabajando como toxicóloga del Hospital de San José y San José Infantil y soy miembro de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana. Hoy vamos a hablar de un tema que es síndromes de neurología, aproximación diagnóstica. Agradezco al Instituto Neurológico del Pacífico por la invitación, al doctor Carlos Clavijo. Para empezar, vamos a hablar de qué es una intoxicación, partiendo del punto que es el contacto con un xenobiótico, una sustancia ajena al organismo que genera signos y síntomas. Se puede clasificar dependiendo del tiempo y de la gravedad. La intoxicación aguda aparece entre las primeras 48 horas posterior al contacto con el xenobiótico y esta se clasifica a su vez en intoxicación aguda leve, moderada y severa. La intoxicación subaguda aparece entre los 30 a los 120 días y la crónica entre 3 a 6 meses posterior a la exposición del tóxico. Esto se ve sobre todo en origen laboral. ¿Qué debemos hacer en un paciente intoxicado? Uno, una evaluación adecuada, efectiva, que sea minuciosa y ágil por medio de la historia clínica y de una entrevista encaminada o dirigida. Primero debemos preguntar con qué se presentó el contacto, cuándo fue el contacto, cómo ocurrió el contacto, es decir, la vía de administración, dónde ocurrió, por qué ocurrió, cuál es la intencionalidad de la exposición, si es intencionalidad suicida o accidental. Es la primera vez que ocurre, qué sustancia o sustancias son las implicadas, tiene algún antecedente de una enfermedad mental, metabólica, neurológica, presenta uso de algún tipo de medicamentos o productos químicos y pasamos directamente al examen físico del paciente. La toxicidad del sistema nervioso central es una de las principales manifestaciones en el paciente intoxicado y se presenta alrededor del 30% y entre el 4 y el 10% de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias presentan o consultan por alteración del estado de conciencia que puede variar entre la agitación hasta el profundo. ¿Qué debemos definir? Los toxíndromes. Entonces, el toxíndrome es el conjunto de signos o síntomas que son específicos y nos ayudan a orientar una posible sustancia que causa la intoxicación. Nosotros miramos las constantes vitales que pueden presentarse como taquicardia, bradicardia, hipotensión, hipertensión. Es importante decir que en el enfoque inicial del paciente es una ayuda, pero no se debe uno casar solamente con un síndrome dado que por la interacción medicamentosa se puede presentar entre dos o más toxíndromes simultáneamente. Algunos medicamentos o tóxicos que generan bradicardia o neuroinhibición son los beta bloqueadores, los opioides, la digoxina, medicamentos hipnóticos sedantes como por ejemplo los barbitúricos, las benzodiazepinas, taquicardia, medicamentos con efecto anticolinérgico, antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, sustancias como la cocaína, las anfetaminas, el LSD. El síndrome de abstinencia puede presentar también taquicardia, hipotensión y niveles de la colinesterasa por el efecto colinérgico sobre receptores muscarínicos y nicotínicos, los opioides, medicamentos antihipertensivos y algunos antipsicóticos, la hipertensión en sustancias como la cocaína, las anfetaminas, la nicotina y los derivados del ergot. Otra constante vital que miramos es la temperatura. La hipotermia es frecuente en sustancias como el amitraz, que es un pesticida, los opioides, intoxicación por monóxido de carbono, alguna intoxicación por sedantes hipnóticos. La hipertermia, al contrario, se presenta en sustancias anticolinérgicas, como por ejemplo los antidepresivos, cocaína, metanfetaminas, los salicilatos, intoxicación por los IMAO, que ya no son de uso frecuente en Colombia, el síndrome serotoninérgico y el síndrome neuroléptico, la bradipnea en neuroinhibidores como los opioides, el amitraz, los inhibidores de la colinesterasa, y la taquipnea en intoxicaciones como por ejemplo los salicilatos, la cocaína, el metanol y el etilenglicol, que son alcoholes tóxicos. Entonces, ¿qué venimos a evaluar? Uno, las constantes vitales, dadas por la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Miramos el estado de conciencia, el tamaño pupilar,
el peristaltismo, el estado de la piel y otras constantes. En el toxíndrome anticolinérgico es muy frecuente, por ejemplo, el de los antidepresivos tricíclicos puede generar este toxíndrome. Está caracterizado por que el paciente tiende a la alta, es decir, está hipertenso, taquicárdico, taquipneico, con hipertermia, el paciente varía entre agitación y delirium, tiende a la midriasis, el peristaltismo está disminuido porque hay una parálisis, una disminución en el retardo o el vaciamiento gástrico. Es por ello que en intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos o que tengan efecto anticolinérgico, el lavado gástrico puede extenderse hasta 2 horas. Para toxicología clínica, el lavado gástrico y las medidas de descontaminación parten solamente hasta 1 hora posterior a la exposición al tóxico. Pero como hay retardo en el vaciamiento, nos podemos extender hasta 2 o 3 horas. También retención urinaria y el paciente está caliente y seco. En el síndrome opioide, que es característica de sustancias opioides, como palabra lo dice, encontramos que el paciente está neuroinhibido, tendiendo a la hipotensión, bradicardia, disminuye la frecuencia respiratoria, está con hipotermia, está con depresión del sistema nervioso central, el paciente tiende a la miosis, que es una miosis a veces que no puntiforme, no reactiva, el peristaltismo está ausente o abolido, hay hiporreflexia y hay palidez cutánea. El toxíndrome hipnótico sedante es muy característico de la intoxicación por barbitúricos, por benzodiazepinas y por alcohol etílico. El paciente está hipotenso, bradicárdico, con disminución de la frecuencia respiratoria, de la temperatura, puede estar en depresión o en agitación psicomotora, tiende a la miosis, el peristaltismo puede estar ausente y hay por reflexia. En el toxíndrome simpático mimético, el paciente tiende a la alta, es un paciente agitado, hay temblor y puede entrar en un estado compulsivo. En el toxíndrome colinérgico, que es muy frecuente en intoxicación por pesticidas, como niveles de la colinesterasa, tanto organofosforados como carbamatos, hay una estimulación de los receptores muscarínicos por medio de la acetilcolina, el paciente está hipotenso, bradicárdico, hay aumento de la frecuencia respiratoria, el paciente tiende a la hipotermia, el paciente puede estar con depresión del estado de conciencia, miosis, pero esta miosis es reactiva, el peristaltismo está aumentado, hay sudoración, diaforesis del paciente y hay aumento de la secreción de algunas glándulas, como por ejemplo la salivación, el paciente está con diarrea, con fasciculaciones y con parálisis de los músculos respiratorios, que es el llamado síndrome intermedio. Este es un esquema, un algoritmo que nos muestra la evaluación de los toxíndromes. Entonces tenemos un tóxico desconocido, el tamaño pupilar si tiende a la midriasis o es reactivo a la luz, con tendencia a la hipotermia, disminución del peristaltismo, nos puede decir que es un toxíndrome hipnótico sedante. Si hay una midriasis o las pupilas son reactivas a la luz con aumento del peristaltismo, puede ser un toxíndrome anticolinérgico de los antidepresivos. La otra parte es que si el paciente está con una miosis, disminución del peristaltismo, puede ser un toxíndrome opioide. Y si el peristaltismo está aumentado con una tendencia a la miosis, puede también ser un efecto colinérgico. Entonces vamos a empezar hablando de la alteración del estado de conciencia, definiendo conciencia como el estado del yo y del entorno. Se divide en dos. Una que afecta o estimula al paciente y la otra la alteración mental, cognitiva y afectiva, que altera directamente el contenido o la función mental. El estado de conciencia incluye una percepción de uno mismo y del entorno con una adecuada respuesta a los estímulos y la alternancia entre el sueño y la vigilia. Entonces, ¿de qué depende la conciencia? Depende de la integridad o la relación del sistema reticular activador ascendente y de la integridad de la corteza cerebral. Entonces, ahí está la imagen. También es responsable, digamos, de la regulación del estado del sueño y de la vigilia. Entonces, ¿cuáles son los factores que me pueden hacer pensar que el paciente puede tener más
tener tendencia a la alteración del estado de conciencia. Uno son los factores de toxicidad del huésped y otros son los de la sustancia, sea un xenobiótico, un medicamento. Uno, los del huésped, la integridad de la barrera hematoencefálica, algunos sistemas enzimáticos como las bombas de influjo de la glicoproteína P, la edad, el estado nutricional del paciente y algunas comorbilidades. Y de la sustancia, entre mayor coeficiente de partición, más liposolubles y más tienen la capacidad de llegar al sistema nervioso central. El bajo peso molecular también ayuda a que la sustancia atraviese barrera hematoencefálica y pues si es una vía endovenosa, obviamente es más rápida la llegada al sistema nervioso central. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de la sustancia a nivel neurológico o que me pueden llevar a una alteración del estado de conciencia? Uno, que tenga una interacción con algún receptor, alterando la conducción a nivel de la membrana. Otra, que tenga una lesión directa a nivel mitocondrial o que altere la síntesis, liberación o degradación de algunos neurotransmisores, como los voy a nombrar acá. Por ejemplo, algunos blancos celulares son el neurotransmisor de la acetilcolina, algunos tóxicos involucrados acá son los inhibidores de la colinesterasa, como los organofosforados y los carbamatos, que se ven mucho en nuestro país, es la tercera causa de intoxicación y de reporte al CIVIGILA, con intencionalidad suicida o de manera laboral o ocupacional. Los receptores adrenérgicos, como medicamentos en intoxicación o en exposición a medicamentos como la clonidina, simpaticomiméticos, alcaloides derivados del ergot, los canales de calcio, por la activación o el estímulo de los bloqueadores de canales de calcio, de la flunaricina, receptores cannabinoides, el tetahidrocannabinol, receptores GABA, como algunos relajantes musculares, como el baclofeno, los barbitúricos, algunos hipnóticos sedantes como las benzodiazepinas, receptores de la glicina, la strychnina, que es un pesticida, o receptores de la histamina por medio de los antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos y algunos antipsicóticos típicos como las fenotiacinas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de lesión a nivel cerebral por medio de un tóxico? Uno, que tenga una lesión estructural y otro, que haga una disfunción neuronal difusa, y es que se precipite el daño celular a través de alguna fuerza mecánica, sea tóxica o metabólica. Entonces, uno de los estados de conciencia más frecuentes del paciente intoxicado es el estado de coma, que tiene dos causas principales. Uno, por acción directa de un tóxico o indirecta. Los de acción directa son los alcoholes tóxicos, como el alcohol etílico y el metílico, los hipnóticos sedantes como las benzodiazepinas y los barbitúricos, algunos hidrocarburos, el GHB, medicamentos Z o benzodiazepinas atípicas como el solpidem, algunos anticonvulsivantes, antihistamínicos, litio, organofosforados y los salicilatos, y los de acción indirecta son intoxicaciones que generen inducción de metahemoglobinemia, como el monóxido de carbono, el cianuro, los antihipertensivos, los antiarrítmicos y los hipoglicemantes orales. Entonces, ¿qué se altera en el estado de coma? Uno, el tono muscular, la actividad cardiovascular, la sensibilidad tanto profunda como superficial, la actividad muscular voluntaria y la respiración por el compromiso del bulbo respiratorio. Entonces, nosotros el tono muscular lo evaluamos, algunos tóxicos que presentan atonía, dificultad, por ejemplo, para la deglución, muy frecuente en intoxicaciones por organofosforados, el llamado síndrome intermedio, que es una parálisis de los músculos respiratorios por actividad de la acetilcolina. La actividad cardiovascular se ha manifestada en el examen físico como taquicardia, bradicardia, hipertensión arterial. Y miramos algunos parámetros como el parámetro respiratorio, el tipo de respiración que tiene nuestro paciente, las pupilas, algunos movimientos oculares y la respuesta motora. Es importante también decir que en el coma de origen tóxico pueden haber disociación en los hallazgos físicos. Entonces, algunas clasificación o que nos ayuden a enfocar el paciente desde el tamaño pupilar o de la actividad de la pupila, encontramos la miosis puntiforme no reactiva en intoxicación por opioides, la midriasis reactiva por agentes anticolinérgicos, como por ejemplo la escopolamina, las pupilas reactivas o intermedias, metanol,
Y el nistagmo es muy frecuente en la intoxicación alcohólica o algunos bloqueadores de los canales de sodio y algunos hidrocarburos. También miramos el tipo de patrón respiratorio para mirar si hay alguna lesión ya a nivel vulvar. Este es un esquema que traigo las diferencias entre el coma por una lesión estructural o metabólico o tóxico. Entonces, miramos que en el coma estructural es un comienzo súbito, mientras que el tóxico metabólico es un comienzo progresivo. Es un coma profundo, mientras que el coma tóxico metabólico es superficial. En el estructural es constante y progresivo, mientras que el estado de conciencia es fluctuante en el tóxico metabólico. En el que nos interesa para la charla, no hay ausencia de focalidad, las pupilas pueden ser simétricas, pequeñas o reactivas, los movimientos oculares son errantes, puede haber inquietud motora, temblores, mioclonías, y el tono muscular puede estar normal o disminuido y es simétrico. Entonces, voy a hablar de algunos toxíndromes que podemos clasificarnos en neuroinhibidores y neuroestimulantes. Vamos a empezar con los neuroinhibidores, como por ejemplo el toxíndrome opioide, que es característico de una exposición a sustancias opioides. Entonces, el opioide es descrito como un compuesto que actúa directamente en los receptores opioides, a diferencia del opiáceo, que son los derivados naturales, como la codeína, la morfina, la tebaína y la papaverina. Entonces, los opioides son agonistas plenos, se dividen en parciales o algunos antagonistas y pueden ser afines a los receptores opioides endógenos que tenemos. Hay 4 tipos de receptores. Uno es el mu, que tiene péptidos opioides endógenos como las beta-endorfinas. Sus agonistas selectivos son el fentanil, la morfina y están ubicados a nivel de la sustancia gris del bulbo olfatorio, de la corteza, del núcleo accumbens y de la amígdala. El receptor kappa, que su péptido endógeno es la dinorfina, está ubicado en el hipotálamo, en la sustancia gris, en el cordón espinal. El delta, que su péptido endógeno es la metaencefalina y la leucoencefalina, está sobre todo en el bulbo olfatorio, en el núcleo accumbens o en el núcleo de la recompensa. Y los otros son los nuevos receptores opioides, que es el ORL, que está en la zona límbica. Entonces, ¿cómo se clasifican los opioides? Uno son los naturales, que es los que comúnmente conocemos como codeína, los semisintéticos como la heroína, que es una sustancia de abuso en nuestro país, la hidromorfona, la hidrocodeína y la naloxona, y los sintéticos como la meperidina, la metadona y el tramadol. Estos son muy importantes mencionarlos para tener en cuenta que la exposición aguda a estos medicamentos o en dosis tóxicas puede generar el síndrome serotoninérgico y no el síndrome opioide. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos de los opioides? Son mediados principalmente por los receptores mu, entonces se utilizan para la analgesia, para sedar al paciente, pueden generar depresión respiratoria, que es un efecto adverso del uso de los opioides, porque es una inhibición del mecanismo respiratorio de compensación del tallo cerebral, aumentan la concentración de la presión de CO2 alveolar, hay menor respuesta al dióxido de carbono y ¿cómo se contrarresta esto? Pues mediante estímulos dolorosos. Importante también decir que los opioides pueden generar edema agudo del pulmón, se han utilizado para la supresión de la tos, pueden generar miosis y esta es mediada por los receptores kappa y pueden generar también náuseas y vómito. También pueden generar disminución de la etapa 3 y 4 del sueño. También puede generar rigidez troncal. A nivel cardiovascular, esperable la bradicardia, a diferencia de la meperidina, que puede generar un efecto antimuscarínico y puede generar taquicardia, hipotensión y prolongación del intervalo QT en medicamentos como la metadona y el tramadol.
A nivel biliar, hacen una contracción del esfínter de Oddi, aumentando el flujo de secreciones biliares y pancreáticos y por lo tanto de la amilasa, con un riesgo de hacer una pancreatitis. A nivel renal, aumenta la reabsorción a nivel tubular del sodio y hay aumento del tono uretral, llevando a una retención urinaria, que es un efecto adverso bastante común en pacientes con uso de opioides. Entonces, ¿qué vemos en un paciente con exposición en sobredosis a los opioides? Importante que puede ser por varios orígenes o con varios fines. Uno, el fin de una sobredosis con intencionalidad suicida. Dos, que haya una sobredosis en pacientes con tolerancia y dependencia a los opioides o de manera accidental en población adulta o en población pediátrica. ¿Qué vemos al examen físico? Uno, la miosis, que es no reactiva, es una miosis puntiforme, depresión respiratoria y depresión del estado de conciencia. La miosis es por estimulación de las neuronas del nervio oculomotor. Los opioides que producen midriasis son el tramadol, el prepoxifeno y la meperidina, que generan el síndrome serotoninérgico. Y también es característico la intoxicación con opioides, la sensación de desrealización y de despersonalización. Dentro de los hallazgos de laboratorio, entonces encontramos a nivel del electrocardiograma que la metadona y el tramadol producen prolongación del intervalo QT, haciendo un bloqueo de los canales de potasio y predisponiendo a torsión de puntas. Siempre se debe descartar un infarto agudo del miocardio con o sin elevación del ST, y el prepoxifeno es un bloqueador importante de los canales de sodio, llevando a prolongación del QRS. A nivel respiratorio, se debe tomar una radiografía de tórax porque los opioides generan edema agudo del pulmón, pueden producir bronquiolitis o bronquitis. La otra parte se debe descartar siempre el origen neurológico y metabólico en estos pacientes, tomando glucometrías, mirando los electrolitos, la función hepática. A nivel neurológico, siempre tomar una neuroimagen descartando lesiones ocupantes de espacio como hemorragias, encefalopatías y otros en el contexto de pacientes adictos para clínicos como el VIH y anticuerpos de hepatitis B para descartar este tipo de patologías. En toxicología miramos las interacciones farmacológicas. ¿Por qué? Porque hay hay del metabolismo hepático se divide en tres fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 1 es mediante el esquema del citocromo P450 y esto tiene a su vez varias isoformas que son el sistema CYP. Hay algunos inductores y hay inhibidores. ¿Qué significa un inductor? Que si se ponen dos medicamentos concomitantes que tengan el mismo metabolismo hepático por la misma isoforma del sistema de los citocromos, hacen que aumenten la eliminación y por tanto disminuyen el efecto terapéutico, mientras que los inhibidores disminuyen el metabolismo y tenemos el riesgo de generar efectos tóxicos. Entonces, esos son algunos inductores e inhibidores de opioides, por ejemplo, la metadona, que es muy usada actualmente en el manejo de dolor o terapia de sustitución en pacientes adictos a heroína. Los inductores es la ciclofosfamida, el fenobarbital, algunos inhibidores como la paroxetina o la sertralina, que son inhibidores de la recaptación de serotonina. En el caso de la codeína y de la hidrocodona es por medio de la CYP2D6, y algunos inhibidores es el bupropion, que es utilizado como un antidepresivo y que en la terapia antitabaco, la fluoxetina y la paroxetina. Más adelante les voy a hablar del tratamiento agudo, que es el llamado cóctel de coma, para síndrome opioide, el hipnótico sedante. El otro grupo de medicamentos que me pueden generar alteración del estado de conciencia con tendencia a la depresión puede ser el síndrome hipnótico sedante. En este grupo están los medicamentos, las benzodiazepinas y los barbitúricos que tienen efecto hipnótico, es decir, inductor del sueño y sedante. Las benzodiazepinas, pueden haber benzodiazepinas típicas o las atípicas dependiendo de la interfase o del sitio de localización de su efecto. Las atípicas o las llamadas drogas Z
Son el solpidem, el celeplón y la sopiclona, que actualmente se están usando como inductores del sueño, pero que generan alta tolerancia y dependencia. Entonces, este esquema nos muestra el receptor GABA sub A, hay GABA sub A, GABA sub B, que es una unidad pentamérica y actúa como un canal iónico, es decir, un receptor ionotrópico requiriente o dependiente de ligando. Está compuesto, es una unidad pentamérica compuesta por 4 dominios transmembrana. Es un canal iónico dependiente de ligando y tiene varias subunidades. Tiene 6 unidades alfa, 4 beta y 3 gamma. En este receptor actúan algunos tóxicos o medicamentos como las benzodiazepinas, su antagonista, el flumazenil, drogas Z como el solpidem, también pueden actuar el alcohol etílico, relajantes musculares como el baclofeno, algunos anticonvulsivantes y corticoides. ¿Dónde está ubicado el receptor GABA? En la glándula adrenal, en la médula espinal, en el riñón, en las plaquetas. De acción GABA A están los barbitúricos, algunos anestésicos y algunos esteroides. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de acción? Se unen directamente al receptor GABA, aumentando la afinidad por este, abriendo los canales de cloro y llevando a una hiperpolarización de la célula. A su vez, hay unas isoformas y como vemos en el esquema en naranja, en el recuadro naranja, vemos que esas son las llamadas interfaces. Ahí es donde actúan algunos medicamentos y es la diferencia entre las benzodiazepinas típicas y atípicas, el sitio de acción o la interfase. Hay varias isoformas y su combinación puede generar el efecto terapéutico que nosotros deseamos. Las benzodiazepinas atípicas o las drogas Z tienen más afinidad por la isoforma alfa 1, por lo tanto tienen poco efecto anticonvulsivante, pero sin ansiolítico. La isoforma alfa 2 tiene efecto hipnótico y sedante, y la alfa 1 es ansiolítica, anticonvulsivante y se maneja también como relajante muscular. Dentro de los ligandos de las benzodiazepinas encontramos los agonistas, las drogas Z, que son el solpidem, la sopiclona y el celeplón, los antagonistas, que es el antídoto de la intoxicación, que es el flumazenil. ¿Y qué hace a nivel del sueño en las benzodiazepinas? Uno, disminuye la latencia del inicio del sueño, es decir, el tiempo hasta conciliarlo. Aumentan la etapa 2 del sueño no REM, es decir, los movimientos oculares no rápidos. Disminuye la duración del sueño REM, los movimientos oculares rápidos, y disminuye la etapa del sueño no REM. ¿Cuáles son las indicaciones de las benzodiazepinas? Uno, la sedación es de primera línea en pacientes con síndrome de abstinencia a alcohol, a cannabinoides, a clorhidrato de cocaína o a suco. Se usa anestesia como anticonvulsivante, relajante muscular y como ansiolítico. Hay un efecto que es el llamado efecto paradójico, que es todo lo contrario a lo cual uno suministra o formula este tipo de fármaco. Y es que presenta el paciente ansiedad, irritabilidad, depresión, euforia, puede presentar conductas hipomaníacas e ideación suicida. Está relacionado con la dosis y se presenta sobre todo en pacientes que tengan trastornos psiquiátricos previos. Se presenta con medicamentos como el clordiazepóxido, benzodiazepinas de vida media larga como el diazepam, el alprazolam y el clonazepam, y es muy frecuente en edades extremas de la vida. Dentro del síndrome o de las sustancias que pueden generar excitación del sistema nervioso central, encontramos los antipsicóticos y los antidepresivos. Los antipsicóticos es el llamado síndrome o es su efecto adverso más importante, es el síndrome neuroléptico maligno. Y dentro de los antidepresivos, señores, de la recaptación de serotonina está el síndrome serotoninérgico, que también puede ser producido por algunos opioides. Entonces, la serotonina es un neurotransmisor que viene derivado del aminoácido esencial, el triptófano, que mediante una hidroxilación se convierte en serotonina y que finalmente, por una metiltransferasa, se convierte en la melatonina. La serotonina viene y se forma en los núcleos del RAFE. Recordar que hay 7 núcleos del RAFE que están ubicados en la médula o el bulbo raquídeo, en el puente y en el mesencéfalo.
Y el síndrome serotoninérgico se presenta por la sobreestimulación de los receptores 5HT1 o 5HT2, llevando a un exceso de los precursores o agonistas de la serotonina, aumenta la liberación de la serotonina a nivel presináptico y disminución de la captación a nivel postsináptico. ¿Qué síntomas presenta el paciente? Uno, la acaticia, la incapacidad de que el paciente esté quieto, alteración del estado de conciencia con tendencia a la alta, el paciente está agitado, agresivo. En cuanto al tono, el paciente puede presentar clonus, que es la diferencia clínica con el síndrome neuroléptico, que es causado por medicamentos antipsicóticos, sobre todo por el síndrome, por los antipsicóticos típicos, por una descarga importante de dopamina. La hipertermia, que también comparte la sintomatología con el síndrome neuroléptico maligno, hipertonía muscular y el temblor. El paciente puede presentar agitación, confusión, entrar en coma, hipertermia, diaforesis, diarrea, escalofrío, incoordinación motora. Entonces, de este punto, recordar que la diferencia clínica con el neuroléptico maligno, aparte de que pueden presentar, pues son por medicamentos diferentes, es la presencia del clonus. ¿Cuáles son los medicamentos que se asocian a síndrome serotoninérgico? Antidepresivos tricíclicos, como la mitriptilina, la mipramina, los IMAO que ya no están en uso, los inhibidores de la recaptación de serotonina, como el citalopram, la fluoxetina, la paroxetina, los duales, como la duloxetina, la venlafaxina, los estabilizadores de la membrana, el litio, que es muy frecuente usado o su indicación es para el TAP, la carbamazepina, medicamentos como la levodopa, la mantadina, la bromocriptina, que son medicamentos que se usan para contrarrestar los efectos del síndrome neuroléptico maligno, la meperidina, la hidrocodona, las anfetaminas, el ondansetron, la metoclopramida, es por eso que está restringida en población pediátrica porque puede presentar acaticias, en antibióticos como el inesolid, en drogas de abuso como la cocaína y en algunos anestésicos. Bueno, entonces, ¿cuál es el antídoto o el manejo del síndrome serotoninérgico? Es la ciprofloxacina, que es un antihistamínico, es un antagonista de los receptores H1 y tienen alguna actividad sobre los receptores 5HT2. Vienen comprimidos de 4 miligramos y se inicia con 12 miligramos con dosis posteriores de 2 miligramos cada 2 horas. Con la primera dosis disminuyen entre un 70 y un 80% los síntomas. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de síndromes? Con el llamado cóctel de coma, que es el manejo inicial del paciente intoxicado con alteración del estado de conciencia. Hay algunos medicamentos, como la tiamina, que es en intoxicaciones alcohólicas su uso más frecuente, para evitar la encefalopatía de Wernicke y la demencia de Korsakoff. También hace parte del de coma, la oxigina y la dextrosa, el flumazenil y la naloxona. Este cóctel de coma es mal llamado porque es darle un manejo a lo que probablemente en urgencias no sabemos y como todo medicamento puede generar efectos adversos. De ahí la importancia de hacer un abordaje inicial y descartar en este tipo de pacientes otras patologías como las metabólicas y las neurológicas. Entonces, el flumazenil es el antídoto de la intoxicación por benzodiazepinas. Su mecanismo de acción es un antagonista competitivo de las benzodiazepinas. Recordar que actúa en otra interfase. Es derivado de las imidazobenzodiazepinas y tiene dos indicaciones actuales. Una es la alteración del estado de conciencia y la depresión respiratoria, las cuales también son indicaciones de llevar a un paciente a intubación orotraqueal. Entonces, esto mejora la morbimortalidad de los pacientes con exposición a este tipo de sustancias. Importante que no revierte la acción de otros hipnóticos sedantes como los barbitúricos ni los antidepresivos tricíclicos. Logran disminuir el umbral convulsivo, entonces debe tenerse en cuenta para no usarlo en pacientes que tengan trauma craneoencefálico o intoxicación concomitante con antidepresivos tricíclicos por el riesgo del estatus convulsivo.
¿Cuál es el mecanismo de acción? Es un antagonista competitivo del receptor GABA, disminuyendo la frecuencia de la apertura de los canales de cloro y evitando la hiperpolarización celular. Viene una ampolla de 0.5 miligramos, se inicia con un bolo de 0.2 miligramos, se espera 60 segundos, el paciente empieza a recuperar el estado de conciencia o la saturación. A los 60 segundos se puede administrar 0.3, es decir, completar la ampolla. Si el paciente no recupera el estado de conciencia o la depresión respiratoria, se puede poner una ampolla 0.5 miligramos al minuto. Y si definitivamente no mejoran las constantes vitales, quiere decir que no son benzodiazepinas. Este medicamento se usa en la actualidad en intoxicaciones que sepamos que son benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque antes se utilizaba en pacientes que llegaban al servicio de urgencias con intención delictiva, que eran encontrados en calle, con alteración del estado de conciencia, con golpes, pero teníamos siempre el riesgo de entrar al paciente en estatus por el trauma craneoencefálico. ¿Cuáles son los efectos adversos? Convulsiones y arritmias y aumento de la presión intracraneal. Su absorción es endovenosa, tiene un pico de acción a los 3 minutos, con un efecto máximo en los 30 minutos, por lo cual el paciente probablemente va a requerir una nueva dosis. Tiene una unión a proteínas del 50% y su eliminación completa se realiza a las 72 horas en un 90-95% por vía renal. No hay estudios que demuestren si pasa o al feto o si pasa a la leche materna. ¿Cuál es la contraindicación? En la intoxicación concomitante, pues, en fines suicidas con antidepresivos tricíclicos, tiene interacciones farmacológicas con otros hipnóticos sedantes, no requiere ajuste en función hepática y renal, y estos son los excipientes que tenemos en el INVIMA acá en Colombia en la actualidad. El otro antídoto es la naloxona, que es un antagonista competitivo de los receptores mu-kappa y teta. Mejora el patrón respiratorio y el estado de conciencia en pacientes expuestos a opioides. Fue aprobada por la FDA en 1971. Su pico de acción es entre 1 y 2 minutos, con efecto máximo a los 15 minutos. Tiene una duración de 4 horas y se elimina por vía renal. Entonces, acá hay que tener en cuenta si el paciente tiene un antecedente de uso o abuso de sustancias opioides, tanto en pacientes con dolor crónicos o en pacientes con enfermedad adictiva de uso recreacional. Sin antecedente de dependencia opioide, se puede iniciar una dosis de 0.4 miligramos. Si tiene una sospecha de dependencia opioides, como lo sospechamos por signos de venopunción al examen físico, o que tenga una patología crónica que requiera el uso de opioides, se inicia con una dosis de 0.4 miligramos y se va titulando y se va reevaluando cada 2 o 3 minutos. Se administran 2 miligramos y con una titulación de hasta máximo 15 miligramos. Se puede tener una dosis de mantenimiento con 2/3 de la dosis que requirió para haber sido estabilizado. ¿Cuáles son los efectos adversos? Que en un paciente con antecedente de dependencia opioide le entramos rápidamente en síndrome de abstinencia y el paciente puede requerir nuevamente sedación. Puede generar también edema pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria, puede generar interacciones por el mecanismo de acción con la clonidina o la naloxona y generar efecto hipotensor.